Jürgen Osterhammel, Niels P. Peterson, Breve historia de la globalización, del 1500 a nuestros días, siglo XXI Editores, 2019. Capítulo 3. Hasta 1750. Construcción y consolidación de conexiones a escala mundial. Comercio a distancia. Imperios ecúmenes. Después de que en 1974 Immanuel Wallerstein presentó su esbozo histórico-teórico del surgimiento de un, entre comillas, sistema mundo moderno, en el siglo XVI no se hizo esperar la objeción de que ya mucho antes habían existido sistemas mundiales similares. Algunos autores incluso pretendían fecharlo unos 5.000 años atrás. Esta crítica contaba con un trasfondo político, el anhelo de superar el supuesto, entre comillas, eurocentrismo de Wallerstein. A fin de cuentas, y esto ni siquiera él lo discutiría, también este autor relata una historia del, entre comillas, ascenso de Occidente, que no deja dudas acerca de la singularidad de la Europa moderna. Con todo, si en el pasado siempre surgieron y cayeron sistemas mundo, resulta difícil asignar a la edad moderna europeo-atlántica un papel especial. No hace falta tomar partido en ese debate, que no carece de cierta perspicacia, para reconocer que renovó el interés por la integración de grandes espacios en épocas premodernas de la historia. Una integración tal podía darse de diversas formas, tres de las cuales se destacan por su importancia. La primera fue la unión al comercio forzosa por lo general, comienzo forzosa por lo general, de unidades políticas menores en un imperio. Al crearse imperios de esta índole, las unidades políticas menores, reinos, confederaciones tribales y ciudades-estado, se disolvieron para integrarse en una totalidad mayor que estaba caracterizada por a. una jerarquía de poder a escala del imperio general, a menudo con un monarca, emperador a la cabeza, b. un aparato militar en condiciones de funcionar en territorios vastos, así como c. la pretensión simbólicamente forzada de la central imperial de ser a la vez el centro de toda la civilización conocida. Si bien estaba cohesionado, además mediante un entre comillas kit cultural, en el fondo un imperio era una federación forzosa centralizada, y por ende nunca una entre comillas red. Si el brazo militar del centro imperial decaía, siempre existía el riesgo de la autonomización secesionista de partes del imperio y la conquista de territorios periféricos por pueblos vecinos con actitud agresiva. Una segunda forma de la integración era la ecúmene religiosa. Un imperio y una ecúmene podían ser idénticos hasta cierto punto, pero en ninguna manera ese era el caso estándar. Por regla general, el área de propagación de religiones era más amplia que cualquier federación político-militar que se formaba en vínculo con la religión en cuestión. El cristianismo, el islam o el budismo no podían contenerse en fronteras políticas. Donde más coincidían la geografía política y la de las imágenes del mundo era en China. Allí, en los diversos puntos culminantes del desarrollo del poder mundano, el imperio, en lo esencial, era idéntico al territorio donde la clase superior se regía por la doctrina moral, que es una expresión más apropiada que la, entre comillas, religión, del confucianismo. Pero este también irradió su luz a un país vecino como Japón, aunque nunca se volvió dominante, que en ningún caso estuvo subordinado al emperador chino. Una ecúmene, por ende, solía constar de numerosas unidades políticas. No era indispensable que tuvieran trato pacífico entre ellas, lo demuestran la historia europea de la Edad Moderna, así como la tensión de siglos entre las dos naciones islámicas, el Imperio Romano e Irán.
Además, un imperio no necesariamente debía tener de base una religión que fuera más que un culto local restringido, es decir, una religión universal que por principio pretendiera validez ilimitada. El imperio mongol mundial del siglo XIII, por ejemplo, se las arregló sin una religión entre comillas civilizada de ese calibre. Pero también a esto, aunque no solo a esto, se debió que durara relativamente poco. Contaba con escaso poder entre comillas ideológico que cohesionase sus distintas partes. Las ecúmenes religiosas habrían sido entramados muy frágiles si solo se hubieran fundamentado en ideas religiosas compartidas. Eran más que meras, entre comillas, comunidades imaginarias. Fue necesario añadir dos cosas para garantizar una cohesión estable. Por un lado, una movilidad hacia los centros sagrados, es decir, la peregrinación para la cual, en muchos casos, había que recorrer grandes distancias. Por otro, el carácter vinculante de ciertas reglas rituales y de práctica cotidiana en grandes espacios. En otras palabras, un catálogo de obligaciones cuyo seguimiento era natural, más allá de fronteras geográficas e incluso lingüísticas. Por ejemplo, en cualquier rincón del mundo islámico, los creyentes rezan en horas preestablecidas. Las ecúmenes religiosas, en muchos casos, pero no siempre, se mantenían unidas también por el estudio de los escritos entre comillas sagrados, por ejemplo, de la Biblia o del Corán. Una organización eclesiástica centralizada con una jerarquía de sacerdotes que tuviera cierta independencia de los poderes mundanos era cualquier cosa menos el caso estándar. Esta es una particularidad del cristianismo católico apostólico romano. Una tercera forma de la integración, por último, consistía en las relaciones del comercio a distancia. No está claro si es ilícito hablar de, entre comillas, redes, aunque sin duda también las hubo. Pero líneas comerciales puntuales como la ruta de la seda entre China y la región mediterránea, la navegación entre la península arábica y la India, o las rutas más frecuentadas por las caravanas del Cercano Oriente y África del Norte, no pocas veces crearon conexiones duraderas entre centros civilizatorios muy alejados entre sí. Por esas rutas se movían personas, en muchos casos también esclavos, mercancías y monedas, objetos artísticos e ideas. En fecha reciente, los historiadores empezaron a descubrir la diversidad de esa movilidad en muchas partes del mundo. Si durante largo tiempo las sociedades campesinas sedentarias se consideraban la norma del mundo premoderno, actualmente encontramos en todas partes formas de contacto, transferencia e intercambio en una medida que rara vez puede considerarse marginal. En Europa, incluso la transición de la antigüedad al medievo, desde 300 hasta 900, que solía describirse como una época de letargo y barbarie, en inglés se la denomina Dark Ages, Edad Oscura, en los últimos tiempos fue presentada como generadora de una nueva configuración de relaciones comerciales y de comunicación dinámicas. Por último, incluso podríamos pensar en una cuarta forma de integración en grandes espacios. Las migraciones de grupos humanos de mayor envergadura, o como suele decirse, las grandes migraciones. La arqueología, la etnología y en la época más reciente un área vecina en especial útil para los historiadores, la genética histórica, van encontrando siempre nuevas huellas de estas migraciones que franquearon a veces miles de kilómetros por tierra y mar. La colonización prehistórica de América desde Asia del Norte, que quizás comenzó en torno a 70.000 a.C., la colonización que partió de las Islas Marquesas hacia el archipiélago del Pacífico Oriental en el periodo entre aproximadamente 1500 y 800 a.C., por una población de navegantes de alta movilidad, o la extensión de pueblos que habla bantú de la región Níger-Congo hacia el este
el oeste y el sur, entre aproximadamente 500 a.C. y 1000 después de Cristo. Son ejemplos conocidos. Sin embargo, son contadas las ocasiones en que este tipo de migraciones trajo aparejada la construcción de estructuras duraderas en territorios vastos. Las personas abandonaban sus lugares de origen y no regresaban ni sostenían relaciones con quienes habían quedado allí o solo las recuperaban de modo muy endeble. Las migraciones tampoco se realizaban con una regularidad organizada, tal como sucedió con la deportación de esclavos africanos a través del Atlántico durante la temprana Edad Moderna. Todo esto marca una diferencia entre los movimientos poblacionales de ese entonces y los de la época que se inicia con el siglo XVI. Solo con esos últimos comienza la historia migratoria bajo el signo de la globalización. Si se intenta obtener un panorama de la historia mundial del milenio previo a 1500, es decir, con un entre comillas medievo muy extenso, llaman la atención dos impulsos de integración en grandes espacios. Si por cuestiones de simplicidad se utiliza un cálculo esquemático de siglos, estos impulsos pueden datarse los siglos VIII y XIII. El desarrollo más importante fue la primera fase. En la primera fase fue el surgimiento y la expansión militar de una nueva religión monoteísta en los márgenes del desierto árabe. En torno a 800, es decir, apenas 200 años después de la fundación del Islam por el profeta Mahoma, un enorme territorio desde Andalucía en occidente hasta Samarcanda, en la actual Uzbekistán, se encontraba bajo el poder de las aristocracias militares islámicas. Pese a la fragmentación política, que en el mejor de los casos fue encubierta durante pocos decenios, en torno a 800 con una suerte de imperio unificado, el califato de los abasíes, con centro en Bagdad, la cohesión de la nueva ecúmene religiosa era en extremo estable. Con la excepción de España, hasta nuestros días todas las áreas islamizadas en ese entonces no dejaron de ser parte de la UMA, la comunidad de creyentes islámicos. Más o menos en aquella misma época, en Asia Oriental se renovaba un imperio de contornos todavía reconocibles en la actualidad. La dinastía china Tang reconstituyó el imperio de la dinastía Han, desaparecida en 220 después de Cristo, con casi la misma extensión que había tenido en épocas pasadas. Abarcaba desde el Mar Amarillo hasta poco antes de Tashkent en occidente. Casi todos los territorios sobre los cuales los emperadores Tang reclamaban derecho de dominio forman parte aún hoy de la República Popular de China. ¿Qué relaciones existían entre esas dos civilizaciones de culturas tan distintas que a la vez eran de los bloques de poder más fuertes de su época? La pregunta es interesante también porque una y otra asistieron a un desarrollo análogo e incluso sincrónico. A las conquistas militares le siguió en los dos casos un florecimiento de la cultura urbana y del comercio. Sin embargo, el contacto entre ellas se restringió a una breve confrontación militar en Asia Central en la década de 750. Con la excepción de una antigua invención china, el papel, que se difundió por Europa pasando por Samarcanda y Bagdad, notamos que, de las pocas relaciones que existían, no surgieron efectos transformadores. Los centros del mundo más vigorosos en lo militar y en lo económico permanecieron replegados sobre sí mismos. El segundo impulso medieval de integración en grandes espacios no fue una mera repetición del primero. El incentivo llegó nuevamente de la periferia, al igual que el Islam, que había surgido en los márgenes del Imperio Bizantino apenas 600 años después. En la estepa del norte del Imperio Chino se formó en un breve lapso el poder de caballería nómade de los mongoles. Unidas por primera vez en 1206 por Genghis Khan, las tribus mongolas avanzaron de oriente hasta Corea, en occidente hasta las puertas de Viena y Damasco y en el sur hasta la península indochina.
De estas expediciones militares devastadoras surgió después de 1259 una suerte de laxa federación imperial cuyo lento ocaso comenzó con la expulsión de los mongoles de China en 1368. En las crónicas de sus víctimas y rivales cristianos, chinos y árabe-persas, los mongoles encontraron poca simpatía por buenos motivos. Los historiadores actuales diferencian el juicio histórico y destacan la extremada libertad de viaje y de comercio que la Pax Mongólica posibilitó en Eurasia. Por primera vez, misioneros europeos avanzaron incluso hasta Asia Oriental, aunque sin lograr éxitos en cuanto a conversiones que valga la pena mencionar. Si en el panorama general se incluyen también el florecimiento del comercio a distancia de Europa Occidental y del que se produjo en la India y en el sudeste asiático, así como el expansionismo mediterráneo de los cruzados y las repúblicas marítimas, se puede reconocer que en el siglo XIII surgieron espacios de migración y circulación de una extensión nunca antes vista. La propagación de la peste bubónica, que partiendo de su foco inicial en Asia Central, alcanzó en torno a 1330 las primeras grandes ciudades en China, y en el transcurso de las siguientes 2 décadas avanzó hasta Portugal, Marruecos y Yemen, fue en gran medida una consecuencia de la mayor facilidad de traslado. Así, por obra de microbios y guerreros a caballo, se produjo la primera calamidad interconectada a escala euroasiática. Ahora bien, desde estas cadenas de efectos de gran alcance, no hay un camino recto hacia la construcción de estructuras que abarcan el mundo. Los mongoles abrieron espacios, pero tuvieron un comportamiento parasitario en la mejor de las hipótesis. Del dominio mongol, en casi ningún lugar partieron impulsos constructivos, como tampoco de las hegemonías globalizadoras de la Edad Moderna tardía. La apertura de la, entre comillas, alta Edad Media euroasiática, de la que forman parte el ataque devastador de los mongoles, así como las construcciones intelectuales universales de teólogos y filósofos en el mundo árabe, cristiano, latino y chino, se dio desde el siglo XIV hasta el XVI ante un fortalecimiento de la integración al interior de unidades ya existentes y una demarcación más clara de las fronteras entre estas. Durante 400 años, China había sido la gran potencia marítima de Asia. Perdió este lugar en torno a 1430, en una época en que el imperio de la dinastía Ming sostuvo una perdurable actitud defensiva frente a los mongoles, hasta entonces refortalecidos. La expansión china se detuvo durante casi 300 años. China interactuaba con el mundo exterior mediante un, entre comillas, sistema tributario cada vez más ritualizado, que confirmaba simbólicamente al emperador una y otra vez en su posición de monarca universal de Oriente y por lo demás mantenía el statu quo. Recién entonces, China se convirtió en el, entre comillas, imperio del centro, aislado aunque por completo transformable hacia adentro, que conocieron los observadores occidentales en el siglo XVII. Japón, siempre independiente de China en términos políticos, avanzó un paso más. Después de su unificación del poder en torno a 1600, disminuyó su participación en el comercio de ultramar en el este asiático y hasta mediados del siglo XIX renunció a cualquier tipo de política exterior. Para otros extranjeros que no fueran chinos, coreanos y un pequeño número de comerciantes holandeses controlados con rigor, el archipiélago era casi inaccesible. En el oeste y en el sur de Eurasia, se da un desarrollo contradictorio. Por un lado, el cisma y las guerras de religión llevaron a una crisis interna de la ecúmene cristiana. Por el otro, las fronteras entre los contiguos espacios civilizatorios de la cristiandad y del mundo islámico se marcaban con más fuerza que antes. Los musulmanes eran expulsados y despojados de España.
La nueva gran potencia del cercano oriente de los otomanos islámicos hizo caer el imperio bizantino de impronta cristiano oriental y desde una perspectiva geopolítica asumió su herencia. La lucha militar fue llevada desde Levante, su escenario privilegiado durante las cruzadas, hasta los Balcanes. Belgrado se convirtió en las vanguardias del norte del Imperio Otomano y lo siguió siendo hasta 1867. En una época de continuas tensiones bélicas, el interés recíproco entre cristiandad e islam, comparado con el siglo XIII, retrocedió de ambas partes. Las grandes ecúmenes religiosas se cerraron una respecto de otra con mayor hermetismo que en la alta Edad Media. La orientalística europea, que iba surgiendo y no tenía su contraparte en el mundo islámico en forma de, entre comillas, europeística, no pudo distender la atmósfera de creciente enemistad religiosa e imperialista. Sin embargo, en términos económicos, los países de Europa y de cercano y Medio Oriente estaban mucho más orientados hacia el exterior que para la misma época China y Japón. Como ya sucedía desde la antigüedad, el Mediterráneo y sus regiones adyacentes estaban surcados por rutas comerciales que se prolongaban más allá de los Alpes a la zona del Mar Negro y al África subsahariana. La integración por el comercio a distancia, cada vez más dependiente de las coyunturas de toda el área mediterránea, continuó progresando. A la vez, la modalidad de integración imperial cobró un nuevo impulso. Tanto en la esfera cultural islámica como en la cristiana, ya no se podía pensar en una, entre comillas, monarquía universal, que todo lo abarcara. Sin embargo, también se evitaba su contraparte, una anatomización política a pequeña escala. Europa Central, Italia, India del Sur, Malasia, seguían fragmentadas políticamente, no siempre en perjuicio de sus habitantes. Por lo demás, se formaban unidades de dominio en territorios vastos. En el este se trataba de imperios multiétnicos creados por aristocracias de guerreros, al frente de las cuales, durante la época de la conquista y la fundación del imperio, había monarcas poderosos que debían demostrar su eficacia como jefes del ejército y como organizadores civiles a la vez. Al más temprano de este tipo, el Imperio Otomano, que se hizo visible en su forma desarrollada en torno a 1500, le siguieron en décadas posteriores el Imperio de los Shahok, Safávidas en Irán y el Imperio Mogol en el norte de la India. El Imperio Moscovita, el germen de el gigantesco futuro imperio continental de los zares Romanov y en muchos sentidos también el imperio de la dinastía de los Habsburgo, gobernados de Viena. Es otro ejemplo de esta forma política que fue posible no solo sobre fundamento islámico. Todos esos imperios crearon espacios económicos relativamente unificados y participaron en el comercio a distancia más allá de sus fronteras. Esas fronteras solo pocas veces tenían una demarcación clara. En sus márgenes, los imperios llevaban adelante una diplomacia de alianzas. El comercio a distancia, por lo general, estaba en manos de minorías especializadas, por ejemplo, griegos, armenios o parsis, que gozaban de protección soberana en caso de que no se adhirieran a la religión oficial. En Europa Occidental, durante esa misma época, se consolidaron países que no habían surgido de conquistas exteriores, sino de monarquías medievales, y cuya homogeneidad religiosa y étnica los diferenciaba de los imperios multiétnicos. Inglaterra, Francia y España encarnaban este tipo del, entre comillas, Estado territorial, de la manera más clara. A comienzos del siglo XVIII, el Reino de Prusia adoptó este tipo de Estado. Era una particularidad de Europa el hecho de que allí, de la gran crisis del siglo XVII que se denomina la Guerra de los 30 años, surgiera una forma novedosa de integración. Un, entre comillas, sistema de estados que conservaron su independencia, fijó sus propias reglas. No hubo un príncipe guerrero que forzase la paz. Fue establecida por consenso.
Sin embargo, no debe pasarse por alto lo poco que este, entre comillas, Orden de Westfalia, elaborado con astucia en 1648, pacificó de hecho el continente europeo. En los lugares donde funcionaba la monarquía universal imperial, como en China, esta era mejor garante de la paz interna. Imperios de la pólvora y espacios marítimos. El orden de la paz de Westfalia nunca fue concebido como otra cosa que una estabilización del centro de Europa. No pretendía ser un orden de la paz mundial y ni siquiera se refería a las posesiones de ultramar de los países europeos. En torno a 1650, estas posesiones ya habían reconfigurado considerablemente el entramado planetario y era previsible que los conflictos que los europeos dirimían entre ellos en la entre comillas periferia repercutiesen en Europa. La periodización usual, que ve en los años entre 1450 y 1500 una profunda cesura, incluso el comienzo de la, entre comillas, Edad Moderna, está cuestionada en la actualidad para Europa y no es aplicable a grandes partes del planeta, entre ellas Asia Oriental. Desde la perspectiva de la historia global, sin embargo, es confirmada en 5 aristas. Primera, hoy en día se atribuye menor importancia al primer viaje marítimo de Portugal a la India realizado por Vasco da Gama en 1498 pasando por Sudáfrica. En efecto, se sabe más de los contactos económicos más antiguos en el Océano Índico y por tierra a lo largo y a lo ancho de Eurasia. La India no fue entre comillas descubierta de manera tan repentina como América y los europeos no fueron los primeros en abrir rutas comerciales transoceánicas. De todos modos, sigue siendo cierto y significativo que en el transcurso de pocos años, barcos portugueses armados establecieron una presencia militar europea sin precedentes en el paisaje marítimo de Mozambique hasta la Malaca. Los portugueses no construyeron un imperio territorial colonial y nunca ejercieron dominio sobre grandes poblaciones asiáticas, pero con su particular manera de, entre comillas, capitalismo monárquico militarizado, se insertaron en redes comerciales vernáculas y tendieron en las costas de Asia una red de factorías que a partir de 1557 abarcó incluso a Macao, en la costa del sur de China, como puesto externo oriental. Con eso, a los europeos se les abrían las puertas de Asia de una vez y para siempre. Segundo, un segundo desarrollo importante para el siglo XVI es la ya mencionada formación imperial en el interior de la ecúmene islámica, un proceso que debe verse en relación directa con la temprana expansión europea. Los primeros imperios europeos de ultramar en la temprana Edad Moderna y los imperios de Asia centrados en el continente surgieron casi de manera simultánea en el siglo XVI o ingresaron, como el Imperio Otomano o el de la dinastía Ming, en ese momento en la etapa madura de su desarrollo. La expansión otomana estaba avanzando su ofensiva contra la cristiandad cuando tropas españolas del emperador Habsburgo Carlos V sometieron en México al reino azteca. En cierto sentido, el predominio otomano en torno al Mediterráneo instaba a Europa a dirigirse a ultramar en vez de hablar de, entre comillas, expansión europea. Resulta más lógico identificar una acumulación de procesos de expansión en toda Eurasia que condujeron en su mayoría al surgimiento de unidades políticas más vastas. Tenían en común la rápida propagación de la nueva técnica de artillería. Armas de fuego, sus fabricantes y equipos operativos fueron exportados en el transcurso de pocos decenios desde Europa, atravesando fronteras políticas y culturales a casi todos los rincones de Asia. Artilleros alemanes y húngaros ayudaron a los otomanos en la conquista de Constantinopla en 1453. Y la artillería ya definía la batalla cuando en 1526 el conquistador mogol Babur venció al ejército del sultán de Delhi. El hecho de que los españoles estuvieran armados con mosquetes y cañones, un factor de peso en la conquista de México entre 1519 y 1521.
La revolución de la tecnología militar no debe ser vista como la única causa de estos procesos de expansión simultáneos, pero por su difusión desde Europa fue una causa generalizada. Todos los imperios del siglo XVI fueron, entre comillas, imperios de la pólvora. 3. Mientras los europeos en Asia ingresaban en redes comerciales preexistentes y por eso participaban en los juegos de poder que ya se habían jugado antes de su llegada, su expansión hacia el hemisferio occidental siguió un patrón por completo diferente. El concepto colectivo de, entre comillas, expansión europea apenas encubre estas diferencias. La destrucción de estructuras políticas vernáculas, que comenzó inmediatamente después del, entre comillas, descubrimiento de América en 1492, o su desplazamiento espacial al, entre comillas, desierto, hizo que en América casi no fuera necesario entablar pactos con la población local. La política allí era política, entre comillas, blanca. Los colonos europeos llevaron consigo sus costumbres e instituciones, sus lenguas y convicciones religiosas, y fundaron sociedades que eran filiales europeas. Las condiciones necesarias se crearon en el siglo XVI y en el XVII estas sociedades alcanzaron en casi todos los lugares el umbral de una estabilización irreversible. 4. Con los primeros europeos también llegaron otras formas de vida al Nuevo Mundo. Se introdujeron sin saberlo agentes patógenos contra los cuales los habitantes de América no tenían anticuerpos. Entre los muchos motivos que facilitaron a los europeos el sometimiento del continente, tal vez ninguno haya sido más importante que las devastadoras epidemias de viruela que diezmaron a la población autóctona. También plantas y animales cruzaron el Atlántico en ambas direcciones. Tanto en Europa como en América se transformó la flora y la fauna. El Nuevo Mundo, al igual que Australia a finales del siglo XVIII, fue incorporado a un milenario espacio euroasiático africano de propagación de biota. El Viejo Mundo, por su lado, sacó provecho de la riqueza de las especies de América y de la obra de domesticación ya realizada por sus habitantes. No es posible hacer un balance prolijo. Nuevas plantas útiles, maíz y papa en Europa, mejoraron las condiciones básicas de vida de muchas sociedades, mientras nuevas plagas las menoscababan. Las plantas americanas también llegaron con rapidez a Asia y África. Variedades de arroz más productivas, el maní o el cacao adquieren una importancia económica extraordinaria. Algunas sociedades se adaptaron a las nuevas oportunidades en grado tal que transformaron diametralmente su carácter. Ese fue el caso de los pueblos originarios de las grandes llanuras al oeste del río Mississippi. Allí los españoles difundieron los caballos y los franceses las armas de fuego. Solo mediante el uso de caballos los seres humanos podían competir con la velocidad de los búfalos al galope. Así surgió la peculiar cultura de los caballos y bisontes de las poblaciones indígenas de las praderas. 5. Otra innovación de la época en torno a 1500 que produjo consecuencias a escala mundial fue la imprenta. En China, la reproducción mecánica de textos mediante estereotipia de madera se conocía hacía siglos. Otorgaba a la cultura milenaria de la clase literaria de la clase alta, a su vez encargada de la administración del Estado, un alto grado de coherencia. La invención de la imprenta con tipos móviles en la civilización europea posibilitó que se dieran a conocer rápida y ampliamente en Europa informes sobre los territorios de ultramar recién descubiertos o colonizados, y a la inversa, que el cúmulo de información en rápido crecimiento de la, entre comillas, sociedad del conocimiento europea pudiera difundirse allí donde viajaran los barcos europeos. Para los europeos significaba una importante ventaja que la tecnología de Gutenberg les facilitara, más que las culturas manuscritas, la construcción de espacios comunicacionales de extensión potencialmente ilimitada. La famosa pregunta, abre comillas, ¿qué tan nueva es la edad moderna? Cierra comillas, es bastante fácil de responder
desde la perspectiva de la historia de la globalización si se contemplan los inicios de esa modernidad. El descubrimiento y la colonización de América, el avance de comerciantes y soldados europeos por los océanos Índico y Pacífico, el, entre comillas, imperialismo ecológico, así como las, entre comillas, revoluciones en tecnología militar y las comunicaciones, crearon las condiciones para la ampliación de espacios de interacción existentes y la creación de nuevos. Un espacio de interacción completamente nuevo fue el Atlántico. Era la única cuenca marítima donde los europeos no se topaban con competidores o adversarios navegantes, como sucedía en los mares orientales, donde árabes, chinos, malayos y otros eran comerciantes marítimos experimentados y piratas. De ahí que el Atlántico, ya en un comienzo fácil de dominar en términos náuticos, fuera desde Colón un mar europeo donde solo combatían los europeos entre sí. No había ciudades portuarias cuyo acceso hubiera que negociar. También en los países continentales la resistencia era escasa. Incluso las organizaciones estatales más complejas existentes, los imperios azteca e inca, se desmoronaron en poco tiempo frente al ataque español. En ningún lugar los europeos se toparon con adversarios de igual condición que pusieran límites a sus ambiciones. América, desde el punto de vista europeo, fue desde un comienzo el continente de las entre comillas posibilidades ilimitadas, cierra comillas, un espacio de configuración colonial a disposición. Solo allí, por ende, podía realizarse uno de los experimentos de tecnología social más ambiciosos de la temprana edad moderna. Las plantaciones esclavas, que surgieron en la década de 1580 y llegaron a su culminación aproximadamente 150 años después de 1680. En sus enclaves más importantes, las islas del Caribe, Brasil, el sudeste de América del Norte, la plantación se convirtió en la institución social dominante. Producía azúcar y tabaco para los mercados de una Europa que aumentaba su poder de compra de mantenimiento de africanos esclavizados de manera gradual y por su parte dependía del constante abastecimiento de africanos esclavizados. El comercio de esclavos se arraigó con vigor en el oeste del continente africano y se tornó un importante factor económico para algunas regiones. La provisión de esclavos que luego eran vendidos a capitanes de navíos británicos, holandeses, europeos, portugueses o franceses era un fin secundario de numerosas guerras que determinaron la historia de la temprana edad moderna del África Atlántica. También en este caso, desde 1600 se hizo notar la, entre comillas, revolución de la pólvora, cierra comillas. A la inversa, algunas revueltas de esclavos en América evocan métodos de guerra africanos. La migración transatlántica de esclavos fue un fenómeno de conformación de red de dimensiones e intensidad nuevas. Consistía en el transporte constante y regular de una mercancía en masa. Cerca de 10.200.000 africanos llegaron vivos al otro lado del Atlántico entre 1450 y 1870. A diferencia del tradicional comercio a distancia por barco o caravana en Eurasia, no vinculaba entre sí centros civilizatorios existentes, sino que se originó en la más estrecha vinculación con nuevas formas de organización social y política. Entre diversas fuerzas propulsoras e intereses, la más importante era el capitalismo comercial de Europa Occidental, es decir, una, entre comillas, tercera magnitud en términos geográficos. El comercio atlántico de esclavos creó cadenas de efectos que vinculaban pueblos de Angola con plantaciones de azúcar en Brasil y a estas a su vez con salones de té europeos. Colindaba con sistemas de mercados vecinos, como el comercio de esclavos entre comillas oriental, que estaba dirigido al Medio Oriente Islámico, y el comercio con esclavos dentro de los Estados Unidos. Otros vínculos comerciales de gran alcance eran la importación a Europa de especias, de telas finas y té del este, sudeste y sur de Asia. Una importación llevada adelante
por las grandes compañías holandesas e inglesas, y el comercio con pieles, que merced a numerosos mediadores vinculaba a los tramperos de Canadá y Siberia con los consumidores finales en Europa y China. La primera red comercial que logró abarcar el planeta entero se generó a partir de la planta obtenida en Hispanoamérica. En un primer momento fluyó a las arcas españolas y desde allí a todos aquellos, tanto europeos como orientales, que mantenían relaciones comerciales con España. Una segunda ruta, la de los galeones de Manila que circulaban poco pero con cierta regularidad, conducía desde México y Perú hacia las Filipinas, colonizadas por España. Desde allí se efectuaban las compras de seda en China. Los flujos de plata hacia la economía china, por lo demás poco permeable hacia el exterior, fueron en especial durante el siglo XVIII tan amplios que promovieron una monetización, comercialización y revitalización general y de larga duración en el imperio chino. Los flujos de metales preciosos fueron los primeros flows que circundaron el globo terráqueo. Agujeros en las redes. Si acaso para la época que va hasta mediados del siglo XVIII deben destacarse los aspectos que pronosticaban un mayor entramado de conexiones en red, o antes bien los agujeros en la red, como si señalaran los déficits de la globalización, esa es una cuestión imposible de dirimir de manera unívoca si como punto de partida se toma el conocimiento de los hechos. Solo cabe una atenta ponderación de estos conocimientos. Aquí señalaremos el carácter contradictorio de las tendencias epocales. Por un lado, se fortaleció la integración en grandes espacios, pero sostenida a escala subglobal, en las formas tradicionales de imperios, ecúmenes religiosas y redes laxas de comercio a distancia, en la forma moderna de trading empires. El mundo fue uniéndose a paso muy lento. Pese a que en varias civilizaciones florecían ciudades y también se formaban círculos de grandes comerciantes cada vez más creativos y autoconscientes en términos culturales, tal como lo descubrió con elocuencia Fernand Braudel, el peso del comercio a distancia más allá de las fronteras siguió siendo reducido en comparación con la producción fabricada y consumida a escala local y regional. Pocos sitios en el mundo, los Países Bajos en primer lugar, debían su riqueza a este comercio a distancia. Y por fuera de las sociedades esclavistas de América, eran muy pocas las economías que producían un primer lugar para la exportación. Las crisis económicas aún no se propagaban de país en país y de continente a continente. No estar en red en términos económicos todavía no era un problema importante. La autarquía era un estado casi natural para grandes espacios medianamente desarrollados como Japón y China. Si había tendencias de desarrollo similares en grandes espacios vecinos, se debían menos a difusiones. La principal excepción es la propagación de las armas de fuego y reacciones en cadena, que a condiciones marco que operaban a escala general, como cambios climáticos, como la entre comillas pequeña edad de hielo, conjeturada entre 1450 y 1850, o tendencias demográficas de base. Estas condiciones marco se imponían frente a mecanismos que operaban en el nivel local y no requerían el contacto inmediato entre comunidades diversas. El mundo seguía siendo policéntrico. Europa Occidental se había convertido en un punto de partida para la reconfiguración fundamental del mundo atlántico, pero es dudoso que las periferias coloniales, descubiertas y explotadas en el Atlántico Occidental, hayan realizado un aporte decisivo a la progresiva prosperidad de Europa. Para decirlo sin rodeos, el Reino Unido no se convirtió en el país de la revolución industrial, por el hecho de poseer islas azucareras en el Caribe y por cobrar impuestos en Bengala. En términos económicos, Europa aún no era el organizador indiscutido del planeta. En el mejor de los casos, exportaba sus modelos políticos a sus propios territorios coloniales. Esto solo surtía efecto a largo plazo allí donde los colonos se rebelaban como desde 1760 en partes de la América del Norte británica contra gobiernos coloniales europeos en el
nombre de principios de la antigua Europa. El mundo El único monarca de renombre que antes de 1800 intentó reformar su país con perseverancia y por propia voluntad, según ejemplos eurooccidentales utilizados de manera selectiva, fue el zar Pedro el Grande de Rusia. Por lo demás, entre comillas Occidente no ejerció un efecto de demostración. Lo mismo vale a la inversa. En el apogeo de la fascinación de los intelectuales europeos por China, es decir, en las décadas cercanas a 1700, algunos creían poder aprender algo sobre la política de paz y administración del Estado racional del Imperio del Centro, pero ninguna de estas propuestas llegó a implementarse. En la vida cotidiana de las capas acomodadas de Europa, los objetos exóticos y las mercancías coloniales adquirían una importancia cada vez mayor. Desde luego, eran portadores de significados culturales y los monarcas y potentados se posicionaban de manera consciente en el mundo si se asumían como tomadores de café o se hacían construir un pabellón chino en el parque del palacio. Pero este consumo a distancia solo afectó a círculos poblacionales más amplios, cuando en la segunda mitad del siglo XVIII el té se convirtió en bebida popular en Inglaterra y aumentó la demanda del azúcar que lo endulzaba. Las relaciones entre las civilizaciones desarrolladas también estaban mucho menos avanzadas en la temprana edad moderna que en el siglo XIX. La civilización europea era la única que enviaba viajeros al mundo entero y reunía un imponente saber sobre las lenguas, religiones, costumbres y constituciones estatales de los demás. Era una obra cultural significativa y tiempo después le dio a Europa un saber de dominación política que puso al servicio de sus fines coloniales. En sentido inverso, el interés de los no europeos por el mundo exterior fue comparativamente escaso. En torno a 1750, en China o incluso en la corte del sultán en Estambul, se sabía mucho menos sobre Europa que a la inversa. Solo puede hablarse de interacción cultural en un sentido muy acotado. La transferencia cultural de este a oeste, tan solo por la falta de visitantes asiáticos a Europa, fue insignificante. La misión cristiana de credo romano protestante no había obtenido un éxito digno de mención en ningún lugar fuera de Hispanoamérica y las Filipinas. Aunque la orden jesuítica haya encarado su proyecto heroico de difundir la fe de manera en verdad intercontinental. En el mundo islámico, la, la misión desde un principio era inviable. En Japón fracasó de manera rotunda a comienzos del siglo XVII y en China falló la conversión masiva. El Islam tuvo mejor éxito. Se propagó desde el siglo XV en buena parte del sudeste asiático, a lo largo de la costa oriental de África y en una franja al sur del Sahara. El recurso de la expansión era menos la formación de un imperio, entre comillas, a fuego y espada, que el comercio a distancia, porque la islamización se propagaba incesantemente desde bases costeras donde los árabes llevaban a cabo sus negocios. En ningún otro lugar se dieron conversaciones entre sacerdotes y eruditos de las diversas religiones, tal como las organizó el emperador mongol Akbar durante la década de 1570 en su corte. Las diversas ecúmenes no se unían en un nivel superior. La intolerancia y la persecución religiosa estaban muy difundidas, especialmente en los países cristianos.
Es probable que el intercambio científico entre las civilizaciones de la Edad Media, época del apogeo de la erudición islámica, haya sido mayor que en los siglos posteriores. En China hubo un interés temporario por la astronomía europea, pero no se la adoptó con todas sus consecuencias. Los europeos, en todo caso, aprendieron de los pueblos originarios en sus colonias una que otra cosa acerca de las lenguas, geografía y taxonomías botánicas. ¿Cuándo se reconocen los comienzos de una conciencia global? Para los teóricos de la globalización actuales, esa conciencia constituye un indicio del comienzo de una nueva era. Ahora bien, es necesario hilar más fino. Si la transmisión televisiva de una boda real europea llega a los rincones más remotos del planeta, sin duda constituye una forma más primitiva de conciencia global que cuando alguien compra una heladera poco contaminante para proteger la capa de ozono. Un sentimiento de responsabilidad global presupone relaciones reales de causa-efecto que aún no existían en la temprana edad moderna o acerca de las cuales nada se sabía. Con todo, en esta época se tornó posible una imagen del mundo global. Surgió entre intelectuales en Europa y permaneció restringida por un tiempo a la civilización occidental, que fue la primera en amigarse con la idea de la forma esférica de la Tierra. De 1519 a 1522, la primera circunnavegación del mundo por Fernando de Magallanes había demostrado esta forma esférica. Como consecuencia de siglos de viajes, de colonización y de inagotables informes al respecto, en torno a 1770 los eruditos ilustrados de Europa conocían en detalle casi todas las partes del mundo habitado, con excepción de Australia, Nueva Zelanda, el interior africano y el oeste de América del Norte. La cartografía de tierra y mar hacía grandes progresos. Surgió una historiografía mundial empírica, es decir, ya no meramente especulativa. Por entonces, ese tipo de historiografía solo existía en Europa, donde aún no estaban tan firmemente convencidos de que su civilización fuera superior a las demás, como sucedería en el futuro. El derecho internacional, una invención europea del siglo XVII al principio, solo regulaba el trato entre los países europeos poderosos. Pero un pensador como Immanuel Kant vio ya entonces la necesidad de un orden mundial de la paz genuino. Sobre la paz perpetua, un esbozo filosófico es de 1795. Algunos economistas en Escocia, Inglaterra y Francia comenzaron a concebir el mundo como un espacio económico en cohesión. Las primeras traducciones de lenguas orientales volvieron accesibles las culturas del este para el público europeo. Solo Japón, que por cierto no enviaba viajeros propios al orbe, mostró en el siglo XVIII un interés por el mundo exterior que, aunque menos intenso, era comparable con el europeo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. 1750-1880. Imperialismo, industrialización y libre comercio. Política mundial temprana y revoluciones atlánticas. Para referirse a la segunda mitad del siglo XVIII, los historiadores suelen hablar de una, entre comillas, doble revolución, que a la vez habría significado el ingreso al, entre comillas, mundo moderno. La revolución industrial, que surgió en torno a 1760 en Inglaterra, y la Revolución Francesa de 1789, con la que comenzó una nueva época de orden político, inicialmente en Europa, pero luego con efecto mundial. Ahora bien, llama la atención que la revolución política haya desplegado este efecto mundial al comienzo con lentitud y que la revolución industrial haya necesitado más de un siglo para llegar a todos aquellos territorios que hoy en día son sociedades industrializadas desarrolladas, esto sin mencionar a los rezagados. Desde la perspectiva de la historia de la globalización es posible otro punto de partida. Ya en los siglos VIII, XIII y XVI habíamos detectado impulsos de integración en grandes espacios. En torno a mediados del siglo XVIII se registra otro de estos impulsos, que comenzó antes de la, entre comillas, doble revolución y se alimentó del dinamismo de formación en estados y el colonialismo preindustrial. Durante la temprana Edad Moderna,
los europeos obtuvieron el control sobre los océanos. Entretanto, ninguna de las potencias europeas pudo dominar a las otras. Portugueses, españoles, holandeses, ingleses y franceses, y la piratería cosmopolita en su totalidad eran muy superiores a cualquier otra potencia naval. El dominio marítimo europeo se extendía a todas las ramas de la navegación de alta mar: viajes de descubrimiento, tránsito comercial y marina de guerra. Desde el comienzo, ya con las repúblicas marítimas del Mediterráneo de Venecia y Génova, la vinculación entre navegación militar y comercial fue más estrecha que en todas las otras civilizaciones de la historia. Galeones de indias españoles cruzaban el Atlántico escoltados por buques de guerra. Los portugueses y holandeses pudieron hacer pie en Asia y conservar su posición, solo gracias a su artillería naval. A una escala por completo nueva, la marina se convirtió en herramienta del Estado de la temprana edad moderna. La guerra naval entre potencias europeas desde la destrucción de la Armada Invencible, entre comillas, en 1588, en un medio para dirimir conflictos a la cultura de la guerra terrestre. Una gran parte del talento inventivo de los europeos se concentró en el perfeccionamiento de la técnica naval y de navegación, en la organización de estructuras tan complejas como la holandesa Verenigde Oost-Indische Compagnie y, por el lado inglés, la East India Company y la Royal Navy. Solo la superioridad naval europea pudo crear las condiciones para el sector de la economía más dinámico del siglo XVIII, la economía de las plantaciones de América y el Caribe. La construcción naval y la navegación a la par era un importante factor económico con derecho propio. Si al inicio la rama militar de la navegación había estado subordinada a la comercial, a mediados del siglo XVIII se emancipó y se volvió instrumento de una política de alcance hasta entonces desconocido, de una primera forma de política mundial. Las tensiones entre los países europeos ya se habían descargado previamente, de distintas maneras, en conflictos coloniales menores. Para entonces, lo novedoso era que los adversarios más fuertes vieran el globo terráqueo, en su totalidad, como escenario de su rivalidad, y que transportaran grandes unidades de infantería a ultramar. Gran Bretaña era en teoría y práctica el pionero de esta nueva concepción estratégica. Durante la Guerra de los Siete Años, 1756 a 1763, cuyos causa y foco se encontraban en Europa Central, los militares británicos expulsaron a los franceses de Canadá, libraron batallas con ellos y sus aliados vernáculos en la India, y atacaron Manila y La Habana, las dos ciudades más ricas del imperio colonial español. Si bien la mayor parte de la flota británica permaneció fondeada, tanto antes como después en puertos británicos protegiendo el Reino Unido de una invasión enemiga, en ultramar bastaban ventajas relativamente pequeñas en términos de poder para alcanzar grandes efectos. Idéntico efecto se repetía en conflictos de mayor alcance entre Gran Bretaña y la Francia revolucionaria y napoleónica entre los años 1793 y 1815. Hacia el final de esta auténtica Segunda Guerra Mundial, muchos de los enclaves estratégicos más ventajosos estaban en manos de los británicos, entre ellos Gibraltar, Malta, el Cabo de Buena Esperanza y la futura Singapur. Durante los años de guerra, los británicos concluyeron la conquista militar de la India y buscaron por primera vez el contacto diplomático con China. Poco antes, en 1788, Australia se había convertido en el destino del primer transporte británico de convictos y, debido a esto, en una colonia más del Reino Unido. El fortalecimiento de las capacidades de guerra naval fue uno de los resultados de una organización más racional de la política impositiva y de endeudamiento del Estado británico, que, en tanto Estado fiscal militar, entre comillas, estaba en condiciones de extraer del país una mayor cantidad de recursos fiscales que las monarquías, entre comillas, absolutas del continente euroasiático.
al menos Francia, y con menor sistematicidad Rusia, pronto intentaron estar a la altura del ejemplo británico, mientras que los imperios asiáticos en esa época, es decir, antes de la Revolución Industrial, habían perdido terreno en términos militares respecto de Europa. La concentración de poder en el espacio atlántico fue una de las principales causas de la gran crisis del hemisferio occidental. Tanto el Estado británico como el español, sometido a una modernización en nombre del iluminismo en la década de 1760, intentaron afianzar la intervención en sus colonias americanas mediante el control. Acto seguido, 13 colonias británicas declararon su independencia en 1776 y la obtuvieron luchando en una guerra que finalizó en 1783 con la derrota de la metrópoli. En Hispanoamérica, los anhelos secesionistas de la élite criolla al principio estaban menos desarrollados, pero se impusieron cuando en 1808 la monarquía española se derrumbó como consecuencia de la invasión napoleónica. En 1825, el imperio colonial español había desaparecido del continente americano. Una tercera revolución independentista había comenzado ya en 1791 cuando las consignas de libertad de la Revolución Francesa encontraron eco en los colonos mulatos y los esclavos negros de Santo Domingo, el principal productor de azúcar del mundo. Después de la guerra civil e intervenciones franco-británicas, el país alcanzó su independencia en 1804 bajo el nombre de Haití, como primera república negra de la historia. La crisis atlántica, entre 1765 y 1825, con su constante ping-pong a ambos lados del océano, fue resultado de las densas redes que unían ese gran espacio marítimo. Sus consecuencias a largo plazo fueron paradójicas. Por un lado, las revueltas de colonos y esclavos rompieron algunos de los lazos existentes. Esto trajo aparejados efectos de desintegración y desglobalización. Con el derrumbe de su economía de exportación de azúcar, Haití libre de esclavos abandonó hasta el día de hoy la economía mundial. La élite política estadounidense apartó su mirada del Atlántico y la dirigió hacia el oeste para dar comienzos a la gran aventura de la exploración de su propio continente. Las nuevas repúblicas de América del Sur y Central querían vincularse lo menos posible con España. Por otro lado, entablaron nuevas relaciones económicas con Gran Bretaña, el poder hegemónico pujante de la globalización. También las relaciones económicas, sociales y culturales entre los Estados Unidos y las Islas Británicas sobrevivieron el corte político y se desarrollaron con el tiempo hasta llegar a sostener la Special Relationship que subsiste en nuestros días. Una peculiaridad de los Estados Unidos fue que pese al rechazo a dejarse involucrar más en lo indispensable en contactos internacionales, rechazo que se sostuvo a lo largo del siglo XIX, desde el principio presentaron un reclamo universal de ser un modelo para el resto del mundo, una anticipación ideológica de los siglos XX y XXI. Lo hicieron con una fuerza de convicción moral mayor que la Francia revolucionaria, que muy pronto recayó en la dictadura y la monarquía. El imperio marcial de Napoleón tuvo corta vida. Habiendo alcanzado su apogeo en torno a 1810, una Europa durante un breve momento, pero solo dejó huellas duraderas allí donde, como en los estados de la Confederación Renana y en Prusia, dio impulso directo o indirecto a la implementación de reformas legales y políticas. Si Napoleón Bonaparte desencadenó efectos globalizadores, lo hizo por su invasión en 1798 a Egipto, entonces por parte del Imperio Otomano. Esto supuso un shock para todo el mundo islámico, así como un estímulo al imperialismo británico para una mayor expansión en Asia. La revolución industrial y el enorme alcance de su impacto. ¿Cuáles fueron las transformaciones que trajo aparejada la propagación del modo de producción industrial para las relaciones económicas en espacios vastos? Hay una sorprendente abundancia de definiciones de la revolución industrial
una cantidad por lo menos equivalente de intentos de explicarla y un debate arborescente en torno a si el cambio socioeconómico y ecológico al que refiere este concepto fue en verdad tan abrupto y profundo como para justificar que se hable de, entre comillas, revolución. La revolución industrial no significó un repentino cambio de estado del tránsito económico intercontinental. Comenzó en un espacio económico único y pequeño y desde allí se fue expandiendo a lo largo y a lo ancho del mundo, aunque dejando lagunas. Para la historia de la globalización son de especial interés los siguientes factores. 1. La revolución industrial tuvo inicio en Gran Bretaña, un país que ya disponía de relaciones comercio exterior y coloniales muy desarrolladas, algo poco usual. Esto solo no era condición necesaria y suficiente, porque de lo contrario el fenómeno tendría que haber irrumpido en los Países Bajos. En muchos casos, las innovaciones en la historia, véase el surgimiento del Islam mencionado en el capítulo anterior, se iniciaron en las periferias. La revolución industrial, en cambio, se produjo en un centro de desarrollo económico de gran funcionalidad. 2. El hecho de que la revolución industrial no haya surgido en un sistema económico cerrado es algo que ya se muestra en un sector primordial, la industria algodonera de Inglaterra Central. En la medida en que a ésta le interesaba competir con la producción india de telas para el mercado británico de alta productividad en términos cuantitativos y cualitativos, entrañó un efecto colateral de los contactos mundiales existentes. Desde el principio estaba orientada al mercado mundial. Su materia prima, el algodón, debía importarse en su totalidad del extranjero. Y ya en los años 30 del siglo XIX, los productos textiles constituían más del 70% de las exportaciones británicas. Tercero, después de la única revolución industrial, vinieron numerosos procesos de industrialización en marcos nacionales, regionales o transnacionales. Procesos de este tipo perduran hasta nuestro presente, sobre todo en Asia, es decir, hasta un grado en el que algunas economías ya ingresaron a un estadio postindustrial, otras pudieron alcanzar bienestar sin industria, por ejemplo, debido a la especialización en la exportación agraria, como Dinamarca o Nueva Zelanda, o bien a la explotación del petróleo. Y un tercer grupo de países no puede tener la expectativa de construir en un futuro previsible una industria a la altura de las demandas del mercado mundial. Por ende, la industrialización no es un proceso global, entre comillas, omnicomprensivo, análogo a la difusión de la televisión o las preferencias de consumo occidentales, pero fue y es un motor para establecer redes en otras áreas. 4. La difusión del modo de producción industrial no adoptó la forma de mera imitación del modelo británico. Es preferible imaginarla como un proceso complejo de adaptación creativa. Ya en la segunda generación de los industrializadores, Bélgica, Suiza, Francia, Estados Unidos, Alemania, no cumplía requisitos importantes del desarrollo económico. Por ejemplo, una, entre comillas, revolución agrícola previa capaz de eliminar al pequeño campesinado autónomo. De allí la necesidad de buscar soluciones propias. Japón, que junto con Rusia fue parte de la tercera generación industrializadora, iniciada en torno a 1880, ya durante los siglos XVII y XVIII había conformado instituciones favorables al desarrollo con absoluta independencia respecto de Occidente. El modo de producción industrial y sus manifestaciones sociales concomitantes se fueron imponiendo con gran lentitud. Gran Bretaña fue el primer país que después de 1820 llevó la impronta de la industria a casi todas las áreas de la vida. Su política, sin embargo, seguía definida menos por productores burgueses que por aristócratas cuyos intereses estaban asociados a la tierra y las finanzas. En casi todos los rincones de Europa, las pequeñas zonas industriales regionales formaron islas de dinamismo en entornos campesinos. En Asia, por fuera de Japón, había alguna que otra fábrica en 1900, pero en ningún lugar existía un sistema industrial cohesivo. Lo mismo vale para África, cuya importancia en la economía mundial en aquel entonces radicaba únicamente en la explotación de oro y diamantes de Sudáfrica. En función de la globalización,
no solo era relevante que en las fábricas, mediante fuerza a vapor y tecnología mecánica, se produjeran bienes de consumo, por ejemplo, productos textiles de algodón, en cantidades crecientes y precios en baja. Al menos idéntica relevancia tuvo la nueva producción en masa de maquinaria compleja. En ese campo se destacaban los fusiles y cañones dotados de una precisión y un poder destructor novedosos, los barcos a vapor y los ferrocarriles. En las décadas que promediaban el siglo XIX, la industrialización de la guerra y del tránsito se hizo notar lejos de los centros de la producción industrial. Mientras la industria solo se arraigaba en los lugares que reunían una multiplicidad de requisitos naturales, tecnológicos, políticos y sociales, algunos de sus productos se difundían desde Europa y América del Norte hacia todo el planeta. Esto era posible porque, primero, ya existían redes comerciales eficientes dentro de muchas economías nacionales y también entre ellas, que en el caso de una expansión general del comercio mundial podían ampliarse y utilizarse de manera más intensiva. Segundo, el empleo de barcos a vapor implicaba a largo plazo una reducción drástica de los costos de transporte para bienes masivos y productos de la industria pesada a grandes distancias. Y tercero, en muchos centros urbanos del mundo surgía una demanda paulatina por los bienes de prestigio de la civilización occidental. Ya antes de la revolución industrial, armas de fuego fabricadas en Europa habían llegado al interior de África y América del Norte. La industrialización de la producción de armamentos tuvo efectos contradictorios. Por un lado, elevó la producción en términos cuantitativos, lo que generó mayor accesibilidad a las armas, en especial las livianas. Por otro, los productos de punta de la industria armamentista, como la artillería pesada y los buques de guerra de hierro, se vuelven cada vez más inaccesibles. El mundo hasta entonces, entre comillas, democrático de los mosquetes se dividió ahora en las entre comillas grandes potencias, cuyos gobiernos podían solventar las armas más modernas del momento, fabricadas por líderes de la industria pesada como Krupp o Vickers, y aquellos que no estaban en condiciones de adquirirlas. El correlato entre tecnología y poder también quedó en evidencia en otros niveles menos decisivos. Un fusil construido con tecnología simple todavía podía ser reparado por un herrero de pueblo africano o indio. En cambio, la ametralladora Maxim Gun, inventada en 1884 y de inmediato utilizada en las guerras coloniales, en la práctica nunca llegaba a manos de entre comillas nativos y otorgaba a sus usuarios imperialistas una ventaja insuperable. Solo la difusión a escala mundial de una metralleta inventada a fines de la Primera Guerra Mundial introdujo una redemocratización de la violencia. Más importante fue la industrialización del transporte, es decir, la aplicación de fuerza a vapor en el mecanismo de locomoción. Los años 30 del siglo XIX trajeron un quiebre para la navegación a vapor que en un primer momento había demostrado su eficacia en las aguas internas y costeras. Comenzó un tránsito regular por el Atlántico y los primeros buques a vapor aparecieron en países no occidentales. Por ejemplo, en 1835 un buque recorrió el Éufrates. Y en 1850 viajó el primer buque de vapor de Shanghái a Londres. Entre 1860 y 1880 terminó la era de los barcos a vela. La apertura del Canal de Suez en el año 1869, útil sobre todo para buques a vapor, que reducía a la mitad de distancia el viaje entre Londres y Bombay, puede servir de marcación simbólica. Al final de ese periodo se había establecido las grandes conexiones de transporte de mercancías, mientras que en el siglo XVIII el azúcar había sido el bien más importante en el comercio de ultramar. Llegado ese momento se transportaban cantidades inmensas de trigo, arroz, algodón y carbón a través de los mares, durante décadas en su mayor parte en embarcaciones salidas de los astilleros británicos. También el ferrocarril estuvo al servicio de necesidades regionales en sus inicios.
Lo interesante no son las fechas de las primeras locomotoras aptas para el funcionamiento en cada uno de los países, sino los umbrales temporales en que el ferrocarril fue incorporado como un elemento decisivo de la vida social. En este sentido, junto con la década de 1840, se inició la era del ferrocarril en el continente europeo. Hasta el cambio de siglo, pocos países fuera de Europa llevaban la marca del ferrocarril, entre ellos la India, la Argentina y Japón. China y Sudáfrica y Turquía asistían al auge de una construcción de ferrocarriles financiada internacionalmente. Si bien las vías, como en la India, habían sido colocadas con fines militares y económicos, en todos los fines reforzaron la conexión entre las regiones urbanizadas y el comercio internacional. Los megaproyectos tecnológicos más ambiciosos, como la conexión de tránsito entre la costa este y el oeste de los Estados Unidos, ampliaron el radio de acción de los centros urbanos hasta entrar en las zonas más infranqueables. Cuando en 1873 se publicó la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, su encanto emanaba de la inaudita novedad de que también era posible franquear enormes espacios continentales a gran velocidad. Solo personas excéntricas emprendían semejantes aventuras, pero el turista ya había sustituido al viajero. Las excursiones grupales del Imperio Otomano y al norte de África ya no eran nada llamativo, e incluso en Japón, hasta 1853, aislado casi por completo del mundo exterior, había hoteles para extranjeros desde 1860. Entre todas las tecnologías de la época, la telegrafía produjo los efectos de globalización más categóricos. Es más fácil tender cables que construir vías de ferrocarril. Es más fácil tender cables. La historia de la telegrafía comenzó en 1839 con la primera patente de Samuel Morse. Ya en 1866 se activó un cable transatlántico que tuvo funcionamiento efectivo. Y en torno a 1880 era posible enviar desde Londres un telegrama a cualquier lugar del Imperio Británico de mediana relevancia y por ende a todos los continentes. Gracias a la telegrafía, la velocidad de transmisión de noticias entre Europa y los Estados Unidos se multiplicó por 10.000. Gracias a la velocidad de la transferencia de información se desligó la del transporte de mercancías. Esto aceleró de manera extraordinaria los acontecimientos en los mercados financieros y de mercancías. También diplomáticos y agentes coloniales quedaron sujetos con más rigor a las órdenes impartidas. En simultáneo, sin embargo, el volumen del tránsito postal aumentó de forma categórica. Debido a factores como el transporte de cartas por tren, un marcado retroceso del franqueo en algunos países, la incipiente construcción de un sistema postal en otros y la facilitación de la comunicación a través de las fronteras gracias a acuerdos internacionales. Imperios y estados nacionales. Los grandes proyectos políticos de mediados del siglo, el liberalismo con su doctrina de libre comercio y el marxismo, fueron utopías globalizadoras en las cuales el Estado-nación en tanto espacio político asumía tan solo un papel secundario. Defensores a ultranza del libre comercio como Richard Cobden esperaban que la eliminación de todas las barreras comerciales del mundo trajera consigo prosperidad y paz para la humanidad, en su conjunto. Su trasfondo era la visión de interacción planetaria libre de conflicto que sería posible si los estados y los gobiernos se abstuvieran de intervenir en los acuerdos voluntarios entre individuos. También, Karl Marx consideraba que el Estado y la política eran fenómenos secundarios, de superficie. Las verdaderas fuerzas que movían la historia eran, a su modo de ver, el capitalismo cada vez más global con sus contradicciones internas y la unión de los proletarios de todos los países en aras de la revolución mundial. Una parte del programa del libre comercio se hizo realidad cuando en 1846 Gran Bretaña eliminó de manera unilateral sus barreras arancelarias. Le siguieron otros países y en torno a 1870 toda Europa al oeste del Imperio zarista se había tornado una zona de libre comercio.
Por cierto, fuera de Europa, la implementación de la utopía antipolítica del libre comercio mundial requirió en general una intervención político-militar. Gran Bretaña, por lejos de potencia colonial más importante, introdujo el libre comercio en sus colonias y hasta mediados de la década de 1930 no puso obstáculos insalvables a los negocios de terceros en su imperio. Otra estrategia era movilizar a imperios y estados extraeuropeos con tradiciones organizacionales propias para que establecieran una conexión con el, entre comillas, libre comercio mundial. En los casos del Imperio Otomano, China, Japón y Siam, Tailandia, ocurrió, contra una resistencia inicial, mediante presión o coerción militar, la Guerra del Opio contra China en 1839-1842. Entre comillas, contratos desiguales, habrían mercados hasta entonces restringidos a los productos salidos de la industria europea. Detrás de este imperialismo del libre comercio había un programa que iba más allá de la incorporación a la economía mundial. Se pretendía que monarquías tradicionales en Asia aprendieran a respetar formas de trato internacional entre comillas civilizadas y así se convirtieran en miembros útiles de la entre comillas familia de los pueblos, aunque no como pares al principio. En otras sociedades que no fueran musulmanas, esto también entrañaba libertad de acción para misioneros cristianos. El objetivo era que estos países, a veces denominados entre comillas bárbaros, acercaran sus instituciones internas al modelo occidental dentro de sus posibilidades. Allí donde Europa y los Estados Unidos procuraron exportar sus instituciones de manera inmediata, en el sentido de una entre comillas misión civilizadora, tuvieron poco éxito en esa época, algo que vale tanto para las colonias como para países subordinados pero autónomos. El hecho básico de que potencias coloniales, si no democráticas, al menos liberales, como Gran Bretaña y Francia, instauraran en sus colonias sistemas estrictamente autoritarios impidió una transferencia a escala de las instituciones que persistiera en el tiempo. Esta solo se dio allí donde las élites vernáculas adoptaron de modo sistemático elementos del modelo social europeo. Además, sin excepción, este tipo de autorreforma era el camino seguro a la independencia política. En las entre comillas colonias blancas, dominios del Imperio Británico, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, nadie pensaba en una secesión de la madre patria al estilo de la rebelión de Nueva Inglaterra en 1776. Pero tampoco se sometían al dictado colonial. A finales del siglo XIX, los dominios de Canadá y Australia contaban con independencia suficiente para introducir aranceles proteccionistas incluso en el imperio. A la vez, desarrollaron sus propios órdenes políticos en grado tal que llegaron a ser más democráticos, igualitarios y en términos generales más entre comillas modernos que la metrópoli. Debido a eso, desde el punto de vista económico y político, los dominios forman parte de las, entre comillas, historias exitosas del siglo XIX. Al igual que en todas las sociedades de colonos entre las cuales cabe incluir a los Estados Unidos, los pobladores originarios no llegaron a gozar de estos logros e incluso estaban en posición considerablemente peor que en las puras colonias de explotación. El segundo pionero extraeuropeo de la modernización fue Japón. Abierto al mundo exterior recién entre 1853 y 1854 por una acción naval de los Estados Unidos, el país, después de la, entre comillas, restauración Meiji de 1868, comenzó una autorreforma sistemática en que con gran estilo elementos configurativos adoptados de Occidente fueron fusionados con tradiciones vernáculas auténticas o hábilmente inventadas. Japón no llegó a ser una democracia genuina, algo que tampoco se conseguía fácilmente en Europa. Pero en los años 80 se convirtió en el primer país constitucional de Asia.
Las instituciones centrales de la vida europea, como la familia, permanecieron japonesas, mientras que instituciones más formales como el ejército, la policía, la administración estatal o la universidad se reformaron según modelos occidentales seleccionados con cautela o introducidos desde cero, pero rara vez permanecían inalteradas. Ya en torno al cambio de siglo, Japón era visto con aprobación como la entre comillas Gran Bretaña de Oriente o la entre comillas Prusia de Asia, según desde donde se lo observase. Una autoconservación colectiva de esta índole, de una civilización entera, solo es factible si desde fuera se ejerce una enorme presión de adaptación que sin embargo no se presenta como mera obligación de imitar, sino que deja margen para una apropiación espontánea. En el siglo XIX se hizo sentir una presión de adaptación semejante a escala mundial. Con esto avanzamos hacia el núcleo de los procesos globalizadores en esa época. Una vez que un único país, el Reino Unido, se estableció como la fuerza económicamente más dinámica con el más elevado nivel de bienestar y con instituciones liberales y prestigiosas, las demás sociedades quedaron rezagadas como potenciales imitadoras. Esto se volvió por completo ineludible en la medida en que Gran Bretaña ejercía el dominio naval y poseía una capacidad de intervención a escala mundial, así como las colonias más rentables. Por otra parte, su clase político-letrada ostentaba la presunción inquebrantable y cimentada por religión y ciencia en igual medida de ser la británica la civilización más progresista y ejemplar del mundo. En la misma medida, modelo y potencia ordenadora nata. El hecho de que Francia, con su esplendor cultural y una capital que se volvió la quintesencia del estilo de vida refinado, siguiera irradiando a larga distancia su fascinación, en particular en Europa del Este y el sur del Mediterráneo, reforzó la orientación hacia Europa occidental del resto del mundo. Los Estados Unidos, hasta 1865 restringidos en su fuerza de atracción, primero por la esclavitud y después por la guerra de secesión, y además muy replegados hacia su interior, no alcanzaron ese estatus de ídolo hasta el siglo XX. Sea como fuere, a más tardar desde la década de 1860, ninguna agrupación gobernante podía darse el lujo de hacer la vista gorda ante el poder, el éxito y la voluntad civilizadora de Gran Bretaña. De ahí que en todas partes desde América Latina pasando por el Imperio Otomano, Egipto y Siam, hasta Madagascar, abierto al mundo de manera tan notoria, hubiera movimientos reformistas que solo veían un futuro para sí mismos y sus países en un mundo dominado por Gran Bretaña y Europa Occidental, si ellos se acercaban al menos un paso a Occidente. Esta globalización adaptable, de ninguna manera forzada por Europa, transcurría en una ambivalencia similar entre adaptación y rechazo, admiración y aversión, tal como hoy ocurre en la relación del resto del mundo con los Estados Unidos. Por primera vez en la historia surgió una tendencia a la unipolaridad cultural, en menor medida a la unipolaridad imperialista, porque Gran Bretaña, incluso en 1870, era en términos relativos más débil en términos militares que los Estados Unidos en los albores del siglo XXI. De todas las sendas conocidas e inimaginables, la occidental británica parecía ser la más promisoria. También en Europa la tensión entre adaptación y rechazo se convirtió en una importante fuerza propulsora para la formación del Estado-nación. Según parecía, solo un Estado nacional homogéneo, organizado de modo racional y en condiciones de defenderse, estaba a la altura de las nuevas fuerzas de la época. Poco hace al asunto que la mayoría de los intentos de adaptación quedaran en la nada o ni siquiera se pusieran en práctica. Para la historia de la globalización es relevante la nueva mirada arrojada desde fuera a un occidente de cuño británico. Por primera vez, tenía detrás de sí una suerte de historia universal del progreso. En términos generales,
ya no parecía haber una alternativa. De todos modos, no debe sobreestimarse el grado de universalización cultural efectivamente alcanzado. Es muy difícil hacer un balance claro. El nacionalismo y la formación del Estado nacional hicieron que en Europa el cosmopolitismo de la Ilustración pareciera anticuado. La ciencia se organizó con más solidez que antes en sistemas universitarios nacionales. Después de la muerte de Goethe en 1832, pocos hablaban entre comillas de literatura mundial, Weltliteratur, y la entre comillas historia universal pasó a un segundo plano detrás de diversas historias nacionales. En cambio, desde 1851 se realizaron entre comillas exposiciones universales, sin excepción en Europa y en los Estados Unidos, donde se presentaban las conquistas materiales de los pueblos entre comillas desarrollados y de los entre comillas primitivos, como se decía entonces, regidos por ellos. También en 1851 Julius Reuter fundó en Londres la primera agencia de noticias y construyó en el transcurso de una década una red de corresponsales que no omitió ningún continente. El tendido de cables por el planeta entero hizo posible que los lectores de prensa diaria, que se publicaba en tiradas cada vez más altas, recibieran noticias de actualidad del mundo entero. Desde aproximadamente 1870, también en países como Japón, China y Egipto, hubo atisbos de una prensa moderna, el comienzo de una tendencia global del desarrollo de los medios. Ciertas expresiones de la alta cultura occidental hallaron una difusión casi mundial, aunque la representación de óperas del bel canto en Manaos, Estambul o Shanghái no pudo competir con la producción industrial de soportes de sonidos baratos en el siglo XX. Tampoco en esta época de supremacía europea a escala mundial el cristianismo se convirtió en religión dominante. Los enormes esfuerzos de miles de misioneros católicos y protestantes, más numerosas sectas y órdenes diversas, no pocos de estos empeños precedieron la conquista colonial, no alcanzaron en Asia el éxito esperado. Los cristianos seguían siendo pequeñas minorías y en ningún lugar lograban influir, menos aún en el ámbito político. El Islam misionaba con un éxito al menos parejo. También el mapa de las lenguas del mundo se desplazó un poco. En América del Sur, incluso superada la época colonial, perduraron el español y el portugués, que después de 1830 tuvo que pasar la posta al inglés en su función de lingua franca en el Asia Marítima. El ascenso del inglés a primera lengua universal no debe asombrar. Se explica a partir de la expansión demográfica de los anglófonos, Estados Unidos, y el éxito de los dominios y del establecimiento temprano de los británicos en colonias plurilingües, y por ende necesitadas de un medio de comunicación que las englobara como la India y Sudáfrica. Recién en el siglo XX, la marcha triunfal del inglés y del inglés norteamericano fue respaldada también por la industria cultural y los medios masivos. El surgimiento de la economía mundial. En la era del libre comercio, 1846-1880, se entablaron numerosas relaciones a escala mundial, en gran medida sin ser afectadas por reglamentación estatal. Aquí cooperaron causas tecnológicas y político-ideológicas con una concepción del Estado cuyas pretensiones de organización nacional eran más absolutas, pero a la vez más limitadas que en la actual época de los estados intervencionistas interdependientes. Por supuesto, el resultado pese al telégrafo, que no sin justa razón fue llamado entre comillas la Internet de la época victoriana, no fue una entre comillas economía global, tal como la ven realizada los teóricos en nuestros días. Abre comillas, una economía con la capacidad de funcionar de forma unitaria en tiempo real o en un tiempo establecido a escala planetaria, cierra comillas. Por otro lado, ya desde el siglo XVI se produjo un crecimiento económico, entre comillas, acumulación de capital,
dentro de las estructuras intercontinentales, en particular del complejo de las plantaciones y del comercio en Asia. ¿Qué novedades trajo consigo entonces el siglo XXI? Primero, el volumen del comercio mundial se multiplicó por 25 entre 1800 y 1913. En los años 1850 se inició un gran impulso de la expansión comercial. A partir de mediados de 1870 el crecimiento del comercio volvió a acelerarse. El comercio mundial creció mucho más rápido que la producción mundial. 3/4 del comercio internacional se concentraron en Europa y dentro de un triángulo cuyos vértices eran Europa Occidental, Norteamérica y Australia, Nueva Zelanda. Entre las colonias, solo la India y Sudáfrica eran subcentros de alguna importancia. Los países en vías de industrialización, en primer lugar Gran Bretaña, eran los dueños y organizadores de la nueva fase de integración de la economía mundial. De todos modos, seguía habiendo nichos para redes regionales de comerciantes indios, chinos, armenios, etc. La economía mundial conservaba rudimentos de su viejo policentrismo. Segundo, nadie experimentó la globalización de manera inmediata, salvo aquellos que se asentaban en una parte desconocida del mundo. Dentro de Europa, con su población que por tradición era inusualmente móvil, surgió una, entre comillas, nueva topografía migratoria transnacional, cierra comillas, en el transcurso del siglo XIX. Los espacios exportadores eran Europa meridional, del sudeste y oriental, y los principales espacios a donde se migraba eran Alemania, Francia y Suiza. Estos movimientos poblacionales empalidecían frente a las migraciones a otras partes del mundo. Se estimó que de 1850 a 1914 entre 60 y 70 millones de personas abandonaron su patria de manera definitiva. Entre ellos se cuentan unos 40 o 45 millones de europeos que emigraron a ultramar, sobre todo a América del Norte y del Sur. 7 millones de inmigrantes a la Rusia asiática y 11 millones de indios, chinos y japoneses que por lo general en calidad de peones contratados, entre comillas culíes, terminaban en países extranjeros: Sudeste Asiático, los Estados Unidos, el Caribe, África Oriental y Sudáfrica. Pese a que el comercio de esclavos fue retrocediendo cada vez más desde el Parlamento británico lo prohibió en 1807, entre 1811 y 1867 fueron vendidos no menos de 2.700.000 africanos como esclavos en América. En su nuevo entorno, los inmigrantes rara vez renegaban por completo de sus raíces. Formaban comunidades de origen, en casos extremos Chinatowns autárquicos, fortaleciendo el carácter multiétnico de las regiones que los acogían. Como las diásporas por lo general conservaban vivos los vínculos con la vieja patria, la migración remota del siglo XIX cubrió el globo terráqueo con una malla de relaciones transoceánicas de parentesco. También, en términos económicos, los migrantes contribuyeron a la integración global. Ampliaron las fronteras en calidad de pioneros, frontiers, eran buenos clientes para los productos de sus países de origen, aumentaban la productividad global por aprovechamiento más eficiente de los recursos, división del trabajo, mejores localizaciones, y en muchos casos fundaron ellos mismos nuevas empresas y ramas comerciales. El ascenso y el éxito perdurable de los Estados Unidos como potencia económica líder no pueden explicarse sin los aportes de los inmigrantes del siglo XIX. 3. Por primera vez fue posible enviar bienes de gran volumen a través de grandes distancias. También aquí, en torno a 1880, se cruzó un umbral. La integración progresiva del entramado atlántico comenzó a mostrarse en una creciente equiparación de precios de bienes y salarios reales entre Europa Occidental y América del Norte. En cuanto al Reino Unido,
El declive del cultivo de granos y la conversión del país a exportador de manufacturas e importador de granos después de eliminar en 1846 las leyes respectivas son los primeros ejemplos de cómo esta nueva forma de división del trabajo de la economía mundial modificó las estructuras. Los mercados regionales reaccionaron unos a otros con una velocidad y una sensibilidad novedosas. 4. El signo más infalible del estrechamiento de las relaciones globales fue la aparición de movimientos de coyuntura que se percibían a escala mundial. Lo que se conoce como entre comillas Gran Depresión o entre comillas crisis económica iniciada en 1873 hizo caer los precios de los bienes en el planeta entero. Con efectos más duraderos se hizo notar de manera favorable una expansión de la demanda después de 1896 en todos los continentes. La primera alta coyuntura global. Fin del capítulo 4.